Todos sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia con Paciencia. En este episodio hablaremos sobre la enzimología clínica y cuál es su aplicación en el diagnóstico de enfermedades. Y para ello tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Jim Figueroa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Así mismo, de la misma manera tenemos al doctor Víctor Silva. Sí, de la misma manera a la doctora Melanie Fernández. Están todos tres bienvenidos a este reality, a este nuevo episodio, y en la cual vamos a hablar sobre el tema ya exclamado anteriormente. Y comenzaremos preguntándole, ¿cómo es usted en enzimología clínica? Bueno, la enzimología clínica es una rama de la bioquímica se podría centrar en el estudio de las enzimas y en el diagnóstico. También, por lo tanto, en el tratamiento pronóstico de enfermedades. Las enzimas, es importante recalcar que las enzimas catalizan las reacciones químicas en el cuerpo y cuando una enzima está alterada puede ser indicativo de alguna enfermedad. Sí, también quiero contar que sí, las pruebas enzimáticas nos ayudan a detectar las enfermedades cuando están en sus primeras etapas. Entonces, aquí es donde sí interviene porque el tratamiento es más eficaz. Es bueno porque estas pruebas enzimáticas son rápidas, no son tan costosas y son fáciles de hacer. Y ya sabiendo de que no son tan costosas, ¿cuáles son sus principales usos o aplicaciones al momento de hacer un estudio o diagnóstico de enfermedades? La verdad, la aplicación de la enzimología clínica es muy variada, ¿saben? Porque estas de aquí nos ayudan a identificar lo que son las enfermedades y el origen de estas mismas, pero a través del metabolismo, como pueden ser un proceso inflamatorio, infeccioso, o muchas veces hasta autoinmune. Algunas de estas, como ya les dije, son para identificar enfermedades en sí, como de uso diario, convenientemente que siempre las vemos en nuestro ámbito, como son la diabetes, la hipercolesterolemia, y las enfermedades de las artritis también pueden ser, el lupus, que también es una enfermedad autoinmune. Doctor Figueroa, ¿usted qué opina sobre esto? ¿O qué podemos agregarle a lo que acaba de decir el doctor Silva? Bueno, contestando a su pregunta, podemos decir que las pruebas enzimáticas también pueden ser utilizadas para controlar la evaluación de enfermedades y también la respuesta al tratamiento, como por ejemplo las enzimas hepáticas que se utilizan para monitorizar las enfermedades con hepatitis o cirrosis. Bien, ya sabemos esto, pero no todo es color de rosas. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de estudios? ¿Qué podría decir sobre eso? Sí, claro, como bien dice, las pruebas enzimáticas, si bien es cierto que tienen muchos beneficios, también tiene limitaciones. Y una de estas, la mayor diría yo, es que no es específico para una enfermedad. Quiero decir, si yo me hago una prueba y tengo cierta actividad de una enzima elevada, no va a ser por una enfermedad en específico, sino que pueden ser varias causas y esto es una gran limitación. Así que hay que analizar al paciente en su contexto clínico para poder relacionarlo mejor. Basándonos en lo que dijo la doctora, que en la palabra clave que ella acaba de mencionar, lo que es el contexto, también dentro de este mismo tenemos que profundizar varios factores, como podrían ser lo que es la actividad física, el consumo de medicamentos, la dieta. Todas estas cosas son muy importantes ya que sirven como precursores para diagnosticar como tal la enfermedad, porque como tal la enzima no va a ser directamente un precursor, un indicador, sino que muchas veces estos factores influyen de manera indirecta. Por eso es que nosotros como los médicos tenemos que darles varias instrucciones a los pacientes para que estos se puedan realizar una prueba efectiva. Muy bien. Y al saber de qué trata o qué nos ayuda la enzimología clínica, entramos al plato principal. A continuación, veremos sobre las enzimas relacionadas con el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos. Y por eso tenemos a nuestro querido doctor, el doctor Figueroa. ¿Cómo usted, doctor? Muchas veces en las calles o en las conversaciones escuchamos muy frecuente la palabra amilasa. Dicen que es una enzima. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver para qué nos sirve exactamente. A continuación, mi estimado doctor. Gracias por la palabra. Entonces, respondiendo a su duda, la amilasa es una enzima producida principalmente por el páncreas y las glándulas salivales. Juega un papel muy crucial en la descomposición de los carbohidratos, convirtiendo estos carbohidratos en azúcares simples. Entonces, ¿para qué? Para que el cuerpo pueda absorber y utilizar estos carbohidratos como energía. Entonces, la medición de los niveles de amilasa en sangre, como vemos en este podcast, puede ser utilizado para diagnosticar diversas o muchas enfermedades.
comúnmente, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? He escuchado por ahí que es la pancreatitis aguda o la pancreatitis crónica. Sin embargo, ¿en qué me puede profundizar en esto? En la pancreatitis aguda, diría que es una inflamación repentina en lo que es el páncreas. Puede causar un dolor abdominal muy intenso, también náuseas, vómitos y fiebre. Los niveles de amilasa en sangre y orina son indicativos de pancreatitis aguda. ¿Y la pancreatitis crónica? Bueno, es una inflamación prolongada del páncreas que puede provocar el daño permanente al órgano. También la amilasa elevada o un cambio drástico en esta enzima pueden ser indicativos de esta condición. Muy bien. Pero ¿esta enzima no solamente diagnostica el páncreas o diagnostica otras enfermedades pancreáticas? La medición de los niveles de amilasa también puede ayudar en el diagnóstico de otras infecciones, como la obstrucción al conducto biliar, la perforación intestinal, cálculos renales, embarazo ectópico y enfermedades salivales como la parotiditis. Y al saber que está en elevado, ¿qué quiere decir? Debido a que hay una liberación excesiva de la enzima, quiere decir que hay una elevación excesiva de las enzimas que provienen de las glándulas salivales o el páncreas. Bien, y al analizar esto en un laboratorio, ¿qué se mide exactamente? ¿En qué tipo de muestra tenemos que hacer? ¿O qué solicitamos al químico? Bueno, mayormente, como lo hemos venido diciendo, las pruebas van a ser muestras de sangre u orina. Las pruebas de amilasa pueden ayudar a confirmar el diagnóstico clínico o monitorear la progresión de ciertas enfermedades. También se debe tener en cuenta que los niveles elevados de amilasas no son específicos de una sola enfermedad, sino que también deben interpretarse con otros hallazgos clínicos y hacer pruebas complementarias. Muy bien. Y muy bien. Muchas gracias por su palabra, mi estimado doctor. Muy bien. Al haber aprendido cosas sobre la amilasa, nos entran más dudas, nos entran más aceite de conocimiento. Y pues invitamos a nuestro querido doctor Silva. Nos hablará acerca de la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Con usted, mi estimado doctor. Hola con todos, vamos a hablar sobre estas enzimas, pero para reducir el nombre, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, que son nombres confusos, digámosle TGO y TGP. Pues bien, la TGO y la TGP son transaminasas como tal. Estas enzimas van a ser rutinariamente usadas para recibir lo que es la salud del hígado, por decirlo así. Esta enzima, lo que es la TGO, se va a producir en lo que son los tejidos dentro del organismo, en el músculo cardíaco, en el esquelético, en los pulmones y en el hígado como tal también. ¿Ya? Lo que es la TGP, esta de aquí se va a encontrar exclusivamente en el hígado, porque van a ser células hepáticas. Entonces, ¿la TGP se encuentra solamente en el hígado? ¿O qué? Por ejemplo, la de aspartato aminotransferasa es una enzima que nos lleva a metabolizar los aminoácidos. ¿Y qué nos puede establecer como un diagnóstico de alteraciones que producen daños hepatocelulares, musculares y cardíacos? Asimismo, son útiles para establecer un monitoreo de enfermedades, ya sea establecidas o para evaluar una magnitud de daño celular. ¿Cómo puedes decir sobre esto? Exactamente como lo que estabas diciendo. Estas de aquí, la TGP y la TGO, los valores van a ser indicadores para enfermedades, pero también estos valores como tal, si se encuentran elevados, no hay que tener alguna alteración, por decirlo así, porque estos valores se van a encontrar ligeramente elevados en lo que son los casos de las mujeres embarazadas y en los niños que están en crecimiento. ¿Por qué? Porque como sabemos, el crecimiento del tejido óseo, el crecimiento de los músculos, y las mujeres embarazadas ya va a estar elevado porque el niño como tal, el bebé, va a estar absorbiendo alimento a través de lo que es la placenta. Asimismo, algunos valores de TGO y TGP para que tengan en conciencia cuáles son los valores normales, pues la TGO va a estar de los valores de 8 a 40 unidades por litro y la TGP de 10 a 40 unidades por litro. Y estos valores alterados, sabemos los valores normales, las alteraciones, he escuchado muchas veces esto en la calle o he escuchado mucho en las revistas, he leído
Puede producir hepatitis virales, cirrosis hepática, inflamación del hígado, daño hepático por medicamentos. Y asimismo, los niveles de TGO se relacionan con infarto al miocardio, miocarditis, pericarditis. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cómo podremos evitar este tipo de enfermedades? Claro, mi doctor, mire, estas enzimas también están ligadas a las que habló el doctor Figueroa, junto con la amilasa. Estas tres enzimas se usan para lo que es un diagnóstico exacto, porque como usted lo mencionó y lo mencionó el doctor Figueroa, estas enfermedades se repiten, como son las hepatitis, la cirrosis y los infartos de miocardio, que son los que más tienen afecciones y temor por los pacientes. Pero consejos como tal, consejos para ayudar a bajar los que son ustedes aquí, en sí es cuando si hay una enfermedad específica, se le da el tratamiento específico a esa enfermedad. Pero como tal es el uso de la dieta, el estilo de vida del paciente. Se puede usar una dieta sana, comenzar a hacer ejercicio con regularidad, evitar principalmente lo que es el consumo de alcohol y tabaco, así como personas con sobrepeso, hacer las mismas indicaciones de, por ejemplo, disminuir el consumo de carbohidratos, porque generalmente tener estas enzimas elevadas producen síntomas como náuseas, vómitos, el cansancio, la orina oscura y lo que son las heces claras. Las mismas casi tipos de síntomas que mencionó el doctor Figueroa. Por eso es que hace momentos atrás le dije que estas enzimas junto con la amilasa son precursores e indicadores graves para los que son diagnosticar enfermedades del hígado. Muy bien, pero el saber esta enzima, de estas enzimas, no, más curiosidad. Muchas gracias, mi estimado doctor Víctor. A continuación, hablaremos sobre la colinsterasa. ¿Qué es la colinsterasa? Es una enzima que poco frecuente, poco se le escucha. Sin embargo, esas enzimas que menos se las escuchan, son las más importantes. A continuación, le doy paso a mi querida doctora Fernández. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Claro, sí, muchas gracias. Bien, la colinsterasa, como bien dijiste, es una enzima. Y como sabemos, las enzimas actúan sobre, proteínas, lípidos. En este caso, la colinsterasa quien va a actuar va a ser sobre la acetilcolina. ¿Y qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor que va a actuar entre las neuronas y el músculo y va a transmitir el impulso nervioso. Es decir, la colinsterasa en sí, una vez que ya se transmite la acetilcolina al músculo y ya el músculo pues se movió, ¿no? Tuvo su impulso, la colinsterasa va a hidrolizar a la acetilcolina, es decir, la va a destruir para que ese impulso no se propague al resto de los músculos y no se muevan cuando no es necesario. Y al saber esto, ¿dónde le llamo? Disculpe. ¿Dónde le llamo? Sí, la colinsterasa, aunque es producida en varios sitios, la solemos tener en nuestro plasma y en nuestros glóbulos rojos. Muy bien. Sabemos de que se encarga de hidrolizar la acetilcolina. La acetilcolina es algo muy fundamental para nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa si se altera? Si hidroliza mucha acetilcolina, ¿qué podremos ver alterado aquí? Claro, la acetilcolina, la colinsterasa en sí, ¿no? Puede alterarse tanto como en niveles extremadamente bajos o niveles extremadamente altos, ¿no? Esto en sí lo sabemos gracias a nuestros exámenes, pues, de pruebas enzimáticas, que, básicamente se hace en la recolecta de sangre, se lo envía al laboratorio y todo. Pero ¿qué pasa en sí cuando está bajo? Cuando está bajo, generalmente suele haber una razón bastante específica, y es que es una exposición a tóxicos, específicamente a agrotóxicos organofosforados. Nosotros las personas comunes no somos tan susceptibles. ¿Por qué? Porque esto lo solemos encontrar en lo que viene siendo los insecticidas, ¿no? Entonces, las personas que son más vulnerables a tener este tipo de alteraciones suelen ser los campesinos, los agricultores, todos aquellos que están expuestos a estar en contacto con estos químicos. Ahora, una vez que, supongamos que se bajan demasiado los niveles. Esto suele causar lo que viene siendo diarrea, cólicos, vómitos, incluso dificultad visual o debilidad muscular. ¿Por qué? Básicamente porque si no hay suficiente colinsterasa, no hay sí va a haber acetilcolina, pero no se va a controlar. Entonces va a haber poca colinsterasa, pero va a haber mucha acetilcolina. ¿Y qué pasa? Que los músculos se van a sobreestimular. Y esto va a hacer que haya, por ejemplo, lo que viene siendo los retorcijones, incluso si el músculo se lo sobreestimula, va a dejar de
como que hacer caso, porque dice, ya pues es mucha estimulación, entonces no va a hacer caso y por ende se puede tener lo que viene siendo una debilidad muscular. Eh, sí, básicamente vendría siendo todo eso. Y si quieres también que te hable de lo alto, cuando hay valores altos, generalmente no es tan común. Suele ser mayormente que no haya la colinesterasa. Pero si hay bastante colinesterasa, bueno, va a ser lo contrario. Va a haber mucha colinesterasa y va a haber poca acetilcolina. Por ende, esta acetilcolina no va a llegar a los músculos. Y también va a haber un desorden en lo que viene siendo la fuerza muscular, ¿no? E incluso podría darse lo que viene siendo la visión borrosa. ¿Por qué? Porque si no hay la acetilcolina, el músculo en sí del ojo no va a poder contraerse y bueno, va a estar así como que me contraigo, no me contraigo y eso va a causar la visión borrosa. Muy bien. Pero, ¿por qué se alteran esta enzima? Porque si sabemos que está normalmente, ¿por qué se producen las alteraciones? Eh, no suele haber como que una causa en específico, pero sí es cierto que se lo puede relacionar con ciertas enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Porque la colinesterasa se produce en el hígado y bueno, en otras partes como el páncreas, el intestino delgado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay una enfermedad a esta zona? Por ejemplo, una cirrosis, una hepatitis. Pues que la capacidad del hígado va a estar alterada. Entonces, lo que se produce normalmente, pues puede producirse o bien en menor cantidad o en mayor cantidad. Y es por eso que, bueno, podría ser una de las causas de las alteraciones de la colinesterasa. Pero al saber de que hay alteraciones, al hablar de exceso de colesterasa, sabemos que esto interrumpiría la transmisión normal y de señales nerviosas, lo que podría generar lo que ya son las causas que efectos habló anteriormente. ¿Cómo cuáles efectos más verso podría generar? Bien, lo podríamos relacionar con lo que viene siendo la obesidad, la diabetes e inclusive el hipertiroidismo. Con la obesidad, ¿por qué? Porque básicamente va a haber un aumento de lípidos y colesterol en la sangre. Entonces, esta enzima también se va a ver afectada con el metabolismo de los lípidos, pues que también se da en el hígado. Con la diabetes, asimismo, con el metabolismo de los lípidos y la glucosa, que pues está relacionada con la diabetes misma. Y el hipertiroidismo, ¿por qué? Porque hay una sobreproducción de la hormona tiroide. Entonces se va a acelerar el metabolismo del cuerpo y va a hacer que esta enzima se produzca en mayor cantidad. Ahora, como bien dije, es más común que haya una deficiencia más que un exceso y no está del todo comprobado qué pasa si, por ejemplo, hay una ausencia total o así, ¿no? Pero bueno, generalmente también se puede dar y vendría causando pues mutaciones genéticas o inclusive una parálisis muscular o una apnea. Y sabemos que a veces los niveles se bajan demasiado. Se la puede tomar en suplementos, consumir o en algún tipo de alimento. No, no, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo la produce naturalmente. Si bien es cierto que podemos tomar algunos suplementos o consumir alimentos en mayor cantidad, no hay una forma de producirla directamente. No es como que, por ejemplo, si nos falta vitamina A, tomamos el suplemento, la pastillita de vitamina A. No, no pasa lo mismo aquí. Pero también podemos tomar estos suplementos, por ejemplo, la vitamina B, la vitamina A, que no nos va a producir directamente la colinesterasa, pero sí puede ayudar a que todo nuestro cuerpo pues funcione bien y por ende esta enzima se pueda producir normalmente. Y si se la necesita reducir, ¿cómo podríamos hacerlo? Claro, para ello sí hay medicamentos que atacan específicamente esta enzima, pero siempre va a ser regulado y recetado porque si se la reduce en exceso, en cambio se podría dar una crisis colinérgica. Muy bien. Ya sabemos, el día de hoy hemos aprendido mucho, mucho sobre la colinsterasa. Pero ahora le damos muchas gracias, doctora Fernández, por el día de hoy. Y bien, pasamos con el doctor Darling. Y bueno, doctor, estas enzimas han sido muy importantes, la verdad. Pero cuéntanos sobre tu caso, en el que usted tuvo la oportunidad de atender a un paciente que tenía afecciones cardíacas. ¿Qué tipo de examen de laboratorio le mandó? Porque sabemos que las afecciones cardíacas también las enzimas están muy relacionadas a este tipo de enfermedad. Muy bien.
Yo por lo general utilicé lo que es la troponina C, la troponina I, la troponina T, también lo que es el péptido natriurético tipo B, el péptido natriurético tipo A, y entre otras. Sin embargo, estas como son las más principales. Bien, Pero ¿cuáles son las coméntenos, toxinas? coméntenos, disculpe que lo interrumpa, coméntenos cuáles serían las funciones de esta, la ubicación. Muy bien, con la pregunta de la función, en el caso de la troponina C, es un integrante complejo de la troponina. Este regula la contracción muscular en los músculos esqueléticos y en los cardíacos, como principal, es el tema principal que estamos hablando el día de hoy. ¿Dónde se ubica? En las fibras musculares y especialmente con énfasis en el músculo cardíaco. Entonces podríamos decir que la troponina como tal es el primer precursor para diagnosticar lo que es una afección cardíaca, como principalmente como los pacientes que es lo que sería un infarto. Pero los péptidos natriuréticos en sí, ¿qué importancia tienen? Dependiendo, si nos referimos al péptido tipo B, antes de todo vamos a ver la función. Este se libera en respuesta a la distensión del ventrículo cardíaco. Este que desempeña el papel de la regulación de la presión arterial y equilibrio de fluidos. Se ubica en las células del ventrículo cardíaco, como su nombre lo dice anteriormente, en el ventrículo cardíaco. Alteración, aquí va el punto. Indica un aumento en la presión dentro del corazón. Es decir, que va a haber mayor presión dentro de los ventrículos, y la cual va a aumentar la presión cardíaca y enfermedades, o va a disminuir. Por ejemplo, es un marcador muy importante para la insuficiencia cardíaca. Decimos que con el otro péptido tenemos el tipo A. Este regula la presión arterial de la misma manera que el equilibrio de fluidos. Este se libera en respuesta al estiramiento de las aurículas cardíacas. Si el tipo B se encontraba en los ventrículos, el tipo A lo encontramos en las aurículas. Este es producido y liberado principalmente por las células de las aurículas cardíacas. ¿Qué interacción tiene? Puede indicar una insuficiencia cardíaca y otros trastornos cardiovasculares. Medirlo en sangre se utiliza con lo que es el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades cardíacas. Muy interesante, la verdad. Muy bien, he llegado, iba a tiempo por el final de este podcast. Agradecemos a los doctores que han estado aquí, como lo es el doctor Figueroa, el doctor Silva y la doctora Fernández. Sin ellos no hubiera sido capaz de haber llegado hasta el final de aquí. Agradecemos a todos por su hermosa atención y nos vemos en la próxima. Ciencia, compa. Ciencia.